emocional, pero cuando uno conoce a Cristo Jesús y lo coloca como el centro de su vida, es tan diferente lo que puede suceder a otros que no lo tienen como el centro de su vida. Y por eso lo titulé Jesús, el centro de tu vida. Haz a Jesús el centro de tu vida y verás lo que pasa. Las aflicciones van a estar, porque Jesucristo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir, como habíamos visto el domingo pasado, que aunque estemos atribulados en todo, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pero qué importante es considerar a Cristo Jesús como el centro, como lo más importante, como prioridad en tu vida. ¿De qué significa esto? Pero vamos a ir viendo una historia. Me gusta mucho combinar la historia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque todo está ligado. Todo desemboca en un solo nombre: Yeshua, nuestro poderoso Salvador Jesucristo. El rey David que cantamos, ¿cuántas veces cantamos sus canciones? A ver, una que se les cruce por el corazón. Oh, ven, date. Esa es de David. Los que son libres, cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Casi todas las canciones, cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra. David, un hombre que tenía 1001 defectos, Dios le pone un título al corazón de David. Y dice en Hechos 13, no te puse me equivoqué. Perdón, Hechos 13, perdón, Eduardo, porque como es con H me equivoqué y le pasé hebreo, pero Hechos 13, 22 dice, quitando o sea, a Saúl, hubo un tiempo en que Israel tuvo un rey que se llamó Saúl, pero Dios lo quitó, y dice, quitando les levantó por rey a David, de quien dijo también, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, dice que Dios levantó un rey que es conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede Dios decir esto? ¿Qué es lo que habrá hecho David para que Dios lo defina como un hombre conforme al corazón de Dios? A mí me gusta mucho que Dios diga, Raquel es conforme a mi corazón, y que esta iglesia, cada uno de ustedes, también tenga un corazón conforme al de Dios. Pero vemos la vida de David, que no es el perfecto de todos los que hay aquí, los personajes bíblicos, ¿verdad? Si conocemos la historia de David, sabemos que como padre falló, como líder también de guerra una vez falló, como esposo falló muchas veces, pero él tiene un corazón conforme al de Dios. Y podemos definir también muchas victorias de David. Hay una a la cual quiero centrarme, que a mi perspectiva, a mi entender, es la que motivó a decir a Dios, David es un hombre conforme a mi corazón. ¿Conocen el Arca del Pacto? Yo te di unas fotos. Entonces vemos que David en una oportunidad
deseó en su corazón traer la presencia de Dios a Jerusalén. Y la presencia de Dios estaba simbolizada por un cofre que se llama el Arca del Pacto. Cuando Moisés recibió las instrucciones, la ley, las ordenanzas y los estatutos en el monte Sinaí, en el desierto, Dios le dijo, en medio de todas esas instrucciones, los 10 mandamientos, Dios le dijo que diseñara un tabernáculo y que haga un arca y que cada elemento de esa arca representaba y simbolizaba la presencia de Dios, la santidad de Dios y al mismo Jesucristo. Ellos estaban en el desierto y el tabernáculo era desmontable. Se montaba y se desmontaba. Y toda instrucción tenía que ser específicamente hecha tal cual Dios le había dado a Moisés. ¿Y por qué tenía que ser desmontable? Porque ellos divagaron por el desierto, ¿saben? ¿No? 40 años. Y esa arca estaba dentro de ese tabernáculo del lugar santísimo. Y cuando Dios decía, levanten campamento, tenían que levantar campamento y junto con el arca seguían caminando por el desierto. Cuando ya el reino, pasaron los años, pasaron, y se establecieron los reyes y el arca continuaba en un tabernáculo. Lejos, no ya en el desierto, habían instalado el arca en Gabaón. El arca del pacto es, si lo ven ahí, bien. Vemos que es de madera, esto lo hemos visto, madera de acacia revestida de oro, haciendo simbolizar al mismo Jesucristo, su humanidad y su realeza, su eternidad, el oro. Adentro del arca, si quieres abrir, ahí, bueno, encima del arca está una tapa que se llama el propiciatorio, que allí se colocaba la sangre del cordero sacrificado para remisión de los pecados de todo un año. Una vez al año entraba el sumo sacerdote y entraba y rociaba el arca del pacto en la parte de la tapa. Dentro del arca del pacto ahí está como partida, no sé si se ve. Está partidita y se ven las tablas de la ley, una cacerola, olla, como le quieran decir, de oro, y adentro tenía el maná, y una vara, que no se ve bien, pero la vara de Aarón, que es la vara del sacerdocio. Estos tres elementos símbolos de Jesucristo, porque Jesucristo es el pan de vida, Jesucristo es el real sacerdote de nosotros, y Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Pero también estos tres elementos simbolizan la rebelión del hombre. El hombre es rebelde por naturaleza a los mandamientos de Dios, al sacerdocio de Jesucristo, y también se rebeló el hombre en el desierto cuando Dios le dio el maná, simbolizando que Jesús iba a nacer, iba a ser el pan de vida para cada uno de nosotros. Entonces, por eso tenía que taparse y rociar con sangre para remisión, porque esa rebelión podía traer, ¿qué? Maldición al pueblo. Por eso se tapaba y tenía que estar cubierto esos tres elementos de rebelión y tres elementos de símbolo de Jesucristo. Y una vez al año se colocaba esa sangre del cordero. Bien. El arca, cuando Israel perdió las batallas con los filisteos, fue capturada por los filisteos, y entonces sucedió que cuando se llevaron el arca del pacto, símbolo y Shekinah de la santidad de Dios, los filisteos comenzaron a tener tumores y cosas horribles, y los filisteos dijeron, no, vamos a quitar esta arca de aquí porque nos trae maldición. Y entonces la pusieron en bueyes y se fueron los bueyes con el arca, y llegaron a donde estaban los levitas, y estuvo el arca del pacto 20 años
años en la casa de Abinadab, ahí establecida el arca. 20 años. Luego David dijo, quiero la presencia de Dios en medio de Jerusalén. Quiero que venga aquí donde yo estoy reinando. Entonces mandó traer el arca del pacto de la casa de Abinadab, pero no lo hizo conforme a los estatutos de la ley de Moisés y hubo una desgracia. Un amigo de David tocó el arca y cayó muerto, porque esa la presencia, la santidad de Dios no soporta el hombre, la presencia del hombre pecador. Entonces, lamentablemente, David se frustró su llegada del arca a Jerusalén. Pero lo intentó otra vez, pero conforme a la ley, y lo hizo tal cual Moisés había escrito, y así fue como el arca llegó a Jerusalén. Pero antes de que llegara a Jerusalén, antes de ese evento, el arca fue trasladada a la casa de Obed-Edom. Y vamos a ir a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 6. Dice así. Segunda de Samuel 6, desde el versículo 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Yo lo que quería retener es que cuando el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom, dice que fue prosperada toda su casa por 3 meses, dice la palabra. Porque después de los 3 meses David fue a buscarla y la llevó a Jerusalén. Estuvo 20 años en una casa, la presencia de Dios, y no se registra nada de bendición, nada de prosperidad, nada de salud. Ahí estuvo 20 años. Luego estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses y algo pasó en esa casa. ¿Cuál es la diferencia? En esa casa de Obed-Edom le daban la importancia que necesita la presencia de Dios. Es tan necesario que le demos la importancia a la presencia de Dios dentro de tu corazón y que hagas de su presencia el centro de tu vida. Como dice en Mateo, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Qué bueno es priorizar esa presencia, porque esa presencia es la palabra misma del Señor, es la promesa misma del Señor, es la provisión, es la paz que cantamos recién. Aquí en esta casa dice que estuvo 3 meses y fue bendecida a causa del arca de Dios. Y de allí, de esa casa, llevaron el arca a Jerusalén. Me gustaría que puse un vídeo, pero creo que en el minuto 2 vemos la alegría. Quiero que visualicen un poco el gozo y la alegría que tiene David. Si puedes apagar las luces. El gozo y la alegría que tiene David de tener la presencia de Dios en medio de Jerusalén.
el gozo. Por eso decimos que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Esa fue su prioridad. Dice el salmista que una cosa he demandado al Señor y esta buscaré: estar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. David llevó el arca del pacto a Jerusalén. Vemos que David se despojó de las ropas reales. ¿Saben lo que es que un rey se quite la ropa real y se quede humillado de esa manera, danzando para el Señor, con esa alegría de tener a la presencia de Dios en medio de su pueblo Israel? Qué bueno es, qué ejemplo para nosotros el rey David, de decir: una cosa es necesaria en mi vida, y ¿qué es esa cosa? Es darle importancia a esa presencia que tú tienes en tu corazón, porque en ese entonces solamente podía tener la presencia de Dios un ungido, un rey, pero no estaba dentro de la presencia de Dios, estaba fuera, era ungido por afuera. Y solamente cuando escribía los salmos podía ser inspirado por Dios, para que hoy nosotros podamos comprender lo importante que es la palabra de Dios, porque es medicina y refrigerio para nuestros cuerpos y para nuestros huesos. La alabanza y la adoración produce milagros en nuestras vidas. Siempre que tengas algún problema y estés ansioso y estés con preocupación, haz lo que hizo David: danzar en la presencia del Señor, decirle a todos: vengan, engrandece al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hemos estado compartiendo en la semana la canción Danzando, danzando, en toda temporada. Eso parece un poco ilógico, pero podemos danzar y bendecir al Señor aún en medio del valle de sombra y de muerte, porque la presencia del Señor está dentro de ti, está en la misma palabra. Necesitamos priorizar a Cristo Jesús para que todo te sea añadido. Y no lo digo de memoria, lo digo desde mi convicción, desde mi propia experiencia. Y ahí lo vemos a David, llegando, no sé si danzó de esa manera, pero dice la Biblia que también había otros danzando, no estaba solo danzando. Él hizo algo que no se debía hacer en el Antiguo Testamento, que era colocar el arca del pacto en una tienda que no esté escondida. Pero esto nos refleja el tiempo de misericordia que estamos viviendo hoy, porque el arca del pacto tenía que estar en el tabernáculo, en un tabernáculo, y en este momento Él la trajo en medio de Jerusalén y convocó cantores, trompetistas, gente que tocaba el arpa 24 horas todos los días. Allí Él le armó una carpa de tela a la vista de todos, y ahí estaba la presencia de Dios y todos podían disfrutar de esa presencia. Hoy nosotros somos un pueblo privilegiado porque tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Y en el Salmo 27:4, les voy a leer aquí para que sigan mirando esas imágenes y puedan entender que es poderoso lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz para que su divina presencia habite dentro de nosotros. El Salmo 27, perdón, a ver.
dice, una cosa, dice David, he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa, estamos hablando de un rey que tiene muchas cosas por hacer, muchas cosas. Tiene que ocuparse de los hijos, tiene que ocuparse de aquello, tiene que ocuparse, todo alrededor de él eran ocupaciones. Pero David dice, una cosa es lo más importante para mi vida. Por eso tuvo un reino bendito y próspero. Su reino fue el reino que derribó a todos los gigantes, todos los enemigos de Israel fueron derribados por su liderazgo. Una cosa él tenía, y esta buscaré. Busquemos al Señor primeramente, su palabra que alimenta, su presencia que conforta el alma, sus razones que nos dan dirección, como dice el Salmo, mis razones, mi palabra, mis mandamientos son para bien, para que tengas una vida victoriosa. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, yo estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya. Terminó, aleluya. Y ahí llegan al lugar que en realidad no es, ese vídeo no debería ser así. Él lleva el arca a un lugar donde eso es una carpa y donde todos pueden ver esa presencia. Amén. Gloria a Dios. Entonces seguimos mirando de 2 de Samuel 6 y vamos a ver qué sucede. Desde el versículo 12, ¿verdad? Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Aleluya. Lo menospreció, lo vio en calzoncillo, dijo, ¿cómo este rey? ¡Qué vergüenza que un rey esté así como un payaso saltando! Pero él estaba en la presencia de Dios. Muchas veces también se van a burlar de ti cuando tú digas, quiero adorar al Señor. Este es el día que hizo el Señor, voy a recibir de la palabra de Dios. Es cuestión de que lo establezcas en tu corazón y va a pasar como pasó en la casa de Obed-Edom, que fue bendita y próspera porque le dieron importancia. Estuvo 20 años en otra casa. Podemos ser cristianos de muchos años y no saber y no comprender todo el bien que tenemos por causa de la muerte de Jesús y su bendita redención. La presencia del Señor está en nosotros. Puedes tomar esa autoridad y batallar con la presencia de Dios. Vemos a David en su reinado, cómo fue victorioso y próspero en todo, en todas sus luchas y batallas. ¿Por qué? Porque él le dio importancia y puso la presencia de Dios en medio de Jerusalén. Vamos a poner nosotros esa presencia también en medio nuestro. Que sea Cristo nuestra vida, cristocéntricos como muchos predicadores dicen, que todo gire alrededor de Cristo. Señor, necesito sabiduría, dame corazón entendido, como dice la oración de Salomón. Dame sabiduría, ¿cómo puedo dirigirme hasta esa situación? Y el Señor te va a decir, ten paz, paz, que fluya el Espíritu que está dentro de ti. Dame sabiduría, necesito trabajo, Señor.
El Señor es el gran proveedor. Cuando tú pones a Cristo en tu vida, tus finanzas van a ser bien administradas y van a ser bien benditas y prósperas. Tu vida familiar con tus hijos, vas a tener una paz para criarlos, para bendecirlos, porque tú ya tienes tu comunión con el Señor. Lo digo por convicción. Amén. No por nada, lo he hecho con mis 6 hijos. Y mi esposo también, por su parte también, le ministró la palabra. No tengas vergüenza del Evangelio, de transmitir con tu boca el nombre de Jesucristo en tu casa, de hacer que en tu casa reine Jesucristo. Tus finanzas, tu vida familiar, tu vida con tus amistades, todo se armoniza, todo. Porque la presencia de Dios es poderosa. Y sucedió esto. Y bueno, para terminar, como dice el Salmo 132, David estaba muy inquieto porque no tenía el arca del pacto un templo, un tabernáculo de verdad, o sea, tabernáculo de piedra. Porque Moisés había construido uno, como se dice, desmontable. Se montaba y se desmontaba. Pero David tenía en su corazón el deseo de hacerle un templo hermoso, pero no pudo. Dios no se lo permitió porque sus manos habían derramado bastante sangre. Pero sí se lo permitió a su hijo Salomón, que construyó el primer templo, que fue tremendamente grandioso. Después los derribaron los enemigos, pero ese templo fue maravilloso. Y David aquí exclama en el Salmo 132, dice, 132 del 1 al 5. Dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Está expresando David el deseo de hacer una morada para esa presencia. Dice que no quiero ni dormir para que esa presencia tuya de ese arca del pacto tenga un gran edificio. El corazón, por algo en Hechos registra que el corazón de David fue conforme al corazón de Dios. Un corazón lleno de amor por el Redentor, por Dios, por Jehová, por la salvación. Él hacía los sacrificios que tenía que hacer. Pero hoy tenemos el gran sacrificio, el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Y ahora ya no necesita la presencia de Dios ningún templo hecho de piedras. Tú eres el templo del Señor. Tú eres está la presencia de Dios en ti. Esto es algo maravilloso. Lo que hace Satanás es querer destruir este templo que tú tienes. Destruirlo con enfermedades, con ansiedades, destruirlo con... Bueno, hay tantas cosas que te pueden destruir. Y quiere que se apague ese templo. Pero hoy día tú eres el templo, ya está construido. Ya la presencia del Señor está dentro de ti. Y esto es algo maravilloso, que lo puedes aprovechar cada momento de tu vida. Aleluya. Vamos a terminar con una oración, amén. Te adoramos, Señor, te damos las gracias, porque sabemos de que algo grande empieza a suceder en nuestras vidas cuando tú eres el centro de nuestro corazón. Has escogido morar en este tabernáculo de carne, tabernáculo de barro,